Sí, sí, sí. Acá no estaba poniendo yo el énfasis, más estaba poniendo el énfasis en los signos, cómo considerar los aumentos y disminuciones. Pero no olvidar bien la acotación ahí del alumno, cruz al margen, que hice por resultado por tenencia, en el rubro crédito ya le dije, el ejemplo podría ser previsión para deudor incobrable, que de hecho acá la tenemos por 1350, podría haber sido el resultado por tenencia o diferencia de cambio también por moneda extranjera. Acá en bienes de cambio, lógicamente, pueden tener por la desvalorización, por aplicación, digamos, de resultado por tenencia. En deudas también podría haber alguna deuda en moneda extranjera, entonces cuidado cuando tengan esas cuentitas de ajuste. Siempre considérala para determinar el verdadero valor, ¿sí? Bueno, ¿qué más tendrían? Porque este es un caso sencillo, ya de hecho lo vamos a ver ahora en el próximo en Beijing. Hay otros rubros. Y yendo concretamente, antes de abandonar esta parte, yendo concretamente a la pregunta que hizo Ángel Figueroa, ¿qué pasa cuando yo determiné que dentro del rubro de inversiones temporarias, solo una parte, tomé para el equivalente de efectivo? Ejemplo, como ya dije, lo vamos a ver en Beijing, pero lo voy adelantando para que no quede sin contestar en esta parte la pregunta. Yo tengo un plazo fijo de 30 días, lo tomo. Tengo un plazo fijo a 120 días, no lo tomo. Bueno, esa porción de plazo fijo que yo tomé, ya la consideré equivalente efectivo, pero me quedó una porción de inversiones temporarias sin tomar. Entonces, en esos casos, cuando tenga una porción del rubro de inversiones temporarias que no haya sido considerada equivalente efectivo, acá, cuando voy a hacer los cambios en activos operativos, si debo considerarla comparando esa porción de inversiones temporarias que no es equivalente efectivo al cierre versus las inversiones temporarias al inicio, ¿sí? Y allí tendré un aumento o una disminución. Esa es la respuesta concreta a la pregunta de Ángel Figueroa. De todas Hay maneras, otra, hay otra consultita de Ángel Figueroa justamente que pregunta si el pago de un impuesto inmobiliario sería correcto si lo pongo en actividades operativas. sí, el pago del impuesto inmobiliario tendría que ver con un gasto corriente, operativo. Hay que analizar dos situaciones. El impuesto inmobiliario que estoy pagando puede ser por el inmueble que uso como bien de uso, valga la redundancia, para la empresa, donde la empresa tiene su sede. En ese caso, un gasto operativo claramente tendría que ir así. La otra situación podría ser de que sea con una propiedad de inversión, es decir, yo tengo otro inmueble, aparte del establecimiento, tengo otro inmueble que destino a alquiler, es decir, que no lo tengo como bien de uso. Entonces lo tengo como propiedad de inversión, está destinado a las rentas, ¿se acuerdan? Bueno, si bien esa actividad no es la actividad principal, pero es una actividad que me generaría no solo egresos, como sería en el pago del impuesto inmobiliario, sino ingresos también, cuidado, que son los alquileres que cobro, como ambos como actividades operativas. ¿Por qué? Porque es un ingreso y un gasto recurrente. Es decir, yo todos los meses cobro alquiler, todos los meses pago impuesto inmobiliario por esa propiedad de inversión. O sea que en ambos casos irían en operativa, completando la respuesta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la tarea que no se deben olvidar y que por ahí le hace meter la pata a ustedes acá dentro de método indirecto de actividad operativa? Si tengo claramente la idea de que parto del resultado, ya está, excluyo el impuesto a las ganancias, excluyo todos los intereses y si hubiera cobro de dividendo. Luego excluyo toda la parte de las cuentas que son ajustes contables y que no representan verdadero flujo, eso parece que hasta allí está más o menos sencillo. Y acá tengo cuidado cuando hago la composición del aumento o la disminución de los activos y pasivos, solamente operativos. Ahora ya claramente sé que los operativos debo considerar acá. O sea que si tengo algún rubro del activo o del pasivo que tenga que ver como aumento de bienes de uso, aumento de propiedad de inversión, aumento o disminución de préstamos, aumento o disminución de deuda por compra de bienes de uso, etcétera, no me interesa. ¿Por qué? Porque son actividades de inversión o de financiación. Solamente la actividad operativa. Hecho eso, al final ya para terminar y para llegar a verificar, porque en realidad se trata de verificar matemáticamente, digamos, una igualdad, de determinar un número que ya conozco, pero es fundamental que acá considere. Hecha ya la depuración, si yo partí de este resultado del ejercicio, que es devengado, saqué todo lo que no es flujo, porque eso es lo que hice hasta ahora, saqué todo lo que no es flujo. Bueno, ahora tengo que llegar a este momento de pararme y decir, bueno, ahora, ¿qué es un verdadero flujo operativo, positivo o negativo, que no impactó en la determinación de este resultado final? Porque si no impactó en la determinación de este resultado final,
quiere decir que ahora debo considerarlo sumando o restando, según sea un flujo positivo o negativo. Porque si no lo hago, no voy a llegar a determinar nunca el verdadero flujo. Porque hasta acá tengo una parte de la tarea realizada, una parte. ¿Qué me falta? Bueno, repito una vez más, los verdaderos flujos provenientes generalmente de movimientos patrimoniales y que por esa razón no impactaron en la determinación de este resultado final del cual yo partí, ¿sí? Para determinar este verdadero flujo. Entonces allí es donde, repasando las notas, los movimientos patrimoniales, encuentro, por ejemplo, la nota que decía que yo pagué el impuesto del año anterior, que no tiene nada que ver con este impuesto de vengado, que es del X7, los 2025, pagué del impuesto, en definitiva, lo que me interesa es cuánto pagué. Pagué 1.350. Por eso está como flujo negativo. Salió plata por 1.350. ¿Qué más tengo? Bueno, los intereses, si bien habían impactado en la determinación del resultado final, es decir, en los 2085, porque yo llegué a los 2085 porque sumé 405 de intereses de plazo fijo, pero al haberlo excluido por norma acá al principio a todo, yo ahora lo vuelvo a considerar, pero en este caso sumando. Acá lo resté porque quería excluirlo, ahora lo sumo. La verdad que si uno compara lo dice, bueno, llega un efecto neto. ¿Qué pasa, profesor, si no lo pongo directamente a ninguno de los dos? Error conceptual, porque usted me está demostrando que no sabe que acá tiene que sacar todos los intereses. Cuando yo digo todo, es todo. No importa si después está parte percibido y parte devengado, o nada percibido o nada devengado. O todo devengado, perdón. No, tengo que sacar todo. Entonces, si usted no me lo pone, yo entiendo que usted está cometiendo un error porque lo omitió. Si es una omisión, es un error, 5 puntos menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por más que lo saque acá, acá luego lo pongo si realmente fue cobrado. Cuidado, en otro ejemplo que podría ser un interés pagado, si está devengado en el estado de resultado, está bien que lo haya sacado acá. Pero si no se pagó, acá ya no lo agrego. ¿Sí? No es que si lo saco acá sí o sí lo pongo después acá. No, 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 no. Lo saco totalmente siempre, sí, totalmente. Lo pongo acá luego si está percibido. ¿Sí? Bueno, eso me parece que era lo más sustancial de esta parte del método indirecto del primer práctico, que relativamente era el más sencillo de flujo efectivo. Así que bueno, algunas preguntas hubieron. Yo voy a dejar de compartir este archivo para ver si hay alguna otra pregunta que podamos ir contestando. Si no, voy a compartir ya rápidamente, porque si no se nos va el tiempo. Sí, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Creo que no se me quedó, porque como me van mandando por ahí por privado en el medio de los chicos, si alguien Sí. me saltea su pregunta, avísenos. Vamos rápidamente al caso de Beijing para seguir repasando lo mismo. O sea, que si tienen preguntas por ahí de flujo efectivo, todavía no lo dejamos. Bueno, acá está justamente la parte que quería mostrarle. ¿Están viéndolo? Perdón. No, No me digas, no, no se lo ve. no se lo ve. Yo pongo compartir y acá rápidamente me lo muestra, pero bueno, voy a hacer la misma operación. Dejo de compartir, Y sí, compartir de nuevo, lo elijo de nuevo al TP número 5 de Beijing, mantener en espera, control para hacer un compartir. A ver, espero que ahora, a ver allí, todavía no, a ver, esperemos, le demos un de ratito. compartir la pantalla está en pausa, me dice, no sé por qué, es como que está demorado, ¿será que tengo mala señal? Bueno, de todas maneras, a ver si aparece, me dicen, si no, no se tiene que hacer de nuevo su función. No, está en pausa, nueva función de compartir en pantalla. Reanudar función de compartir, me dicen, reanudar es que algo está pasando acá. Reanudar, compartir. A ver, Nada todavía. vos por la duda no lo tenés abierto, Machi, así no me sé ver si por abajo. A ver, yo pruebo una vez más para, Probó una vez más y si no, ya lo busco yo. a ver, compartir, ya dejé de compartir y hacemos todo el procedimiento nuevo. Ahora elijo el práctico 5, compartir. A ver si aparece ahí. Está compartiendo su función, está en pausa, me sale de nuevo. ¿No aparece? No. Qué pena, sí. Fíjate, si en favor, a ver si vos lo tenés mal. Sí, Si lo abrí. ahora lo busco. Yo dejo de compartir esto, porque si no, no te voy a dejar a vos. Bueno,
Ahí está la última. Gracias, profe, dice Ángel Figueroa, quiere decir que está satisfecha la respuesta a su consulta. Y aprovecho, no sé si vos viste mi mail de respuesta tardía, Ángel Figueroa, a la consulta que me hiciste por mail sobre el flujo de efectivo, sobre el parcial recuperatorio del 2019. Yo lo que te contesté en el mail que estaba cometiendo un error de considerar pagos, lo hablo en general para que el resto de tus compañeros lo entiendan, ¿no? Vos estabas considerando a las partes, en el método indirecto, cuando trabajas con el flujo de efectivo, al final, en esa partecita final que estaba yo explicando recién, vos estabas agregando cobros y pagos de cuentas de resultados ya devengadas y ya percibidas que están incluidas en el estado de resultados. A ver si me seguís en el razonamiento y lo entendés. Es decir, yo te voy a dar el ejemplo. Y acá tengo impreso la foto que me mandaste, no está muy clarita, pero... Por ejemplo, cuando vos pones, si vos tenés en el estado de resultado devengado un honorario, creo que la cuenta que estaba en el estado de resultados se llama honorario de directores y síndico. Si ya la tenés devengada, gracias Machi, ahí estoy viendo ya que compartiste el archivo de Beijing, que ya lo analizamos enseguida. Pero este es una recomendación general para todos, a raíz de una pregunta que hizo Ángel Figueroa, ya creo que me hizo personal en el mail, me parece, no la vi en la plataforma. Entonces, decía que si ustedes tienen en estado de resultados una cuenta, como puede ser, voy al ejemplo que le tocó a Ángel Figueroa cuando vio el recuperatorio de 2019, una cuenta que se llama honorario de directores, aparece en el resultado, por 2.280 era el monto que te puso él, está devengada, pero luego la nota, cuando voy al planteo, me dice que los honorarios están pagados, ¿sí? Si están pagados, sí me interesa, porque es un verdadero flujo negativo. Entonces, ¿qué hizo? Él partió, como corresponde, del resultado final del estado de resultados, que en este caso era una ganancia de 11.832. Pero cuando empieza a hacer la depuración, llega al final, y al final me vuelve a poner el pago de los honorarios. La pregunta de examen que yo le haría a todos los alumnos, ¿está bien que vuelva a poner el pago de honorario como flujo negativo de 2.280, cuando ya en el estado de resultados está devengada la cuenta por el mismo importe? Y yo antes de leer la nota digo está devengada y no sé si está pagado o percibido. Pero yo sé que esa cuenta ya incidió en la determinación del resultado final de 11.832, del cual yo partí y debo siempre partir en el método indirecto. Si estoy sacando los conceptos que no representan verdadero flujo para que queden solamente los verdaderos flujos, esto, 2.280, que fue un verdadero flujo y que la nota después cuando la leo me aclara que no solo que la asamblea lo aprobó, sino que se pagaron, ¿lo debo volver a poner al pago de ese honorario? Sería la pregunta de examen que yo le hago a todos. A ver que alguno me diga, a ver si me está siguiendo el razonamiento, más ya que no estamos viendo en la pantalla nada de esto, es un razonamiento lógico que estoy haciendo para ver si Ángel a lo mejor no vio todavía mi respuesta del mail y me está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí o no debo volver a tomar? Dicen que no. Jimena, no. Bueno, entonces sí me han seguido en el razonamiento, ¿verdad? Ahora vos decime, Ángel, ¿me has seguido en el razonamiento? Ya entendí, profe. Bien, ahora me quedo más tranquilo. Bueno, ejemplos como eso valen para muchos conceptos, ¿no? Recomendación, ¿yo qué diría? Moraleja, para todos estos casos. Si yo estoy trabajando con el método indirecto y veo que en el estado de resultados hay una cuenta que está, en principio, en la contabilidad, yo sé que claramente devengado. Sí o sí debo leer la nota, porque si la nota me dice que ya está pagado o ya está cobrado, ya no lo tengo que sumar. Excepto que se trate de uno de los tres conceptos que yo arriba, ya acabamos de ver que en el método indirecto lo debo excluir, como son el impuesto a la ganancia, los intereses y los dividendos. Salvo esos tres casos, los otros, si está devengado y la nota dice que está pagado, ya está. No tengo que ni sumar ni restar nada, no tengo que agregar nada al final de eso, ¿sí? Bueno, ese era un poco en sintonía con la consulta que hizo Ángel y quería quedarme tranquilo de que fue satisfecha la pregunta que hizo con la respuesta que le di. Bueno, vamos rápidamente entonces ya a Beijing, si no se nos acaba el tiempo, el flujo efectivo, que si bien es el tema central del parcial,
quiero que le dediquemos un poquito de tiempo a los otros temas también. Acá yo solamente me voy a detener en la parte que merece. La composición del activo, del efectivo y equivalente efectivo, cuando estamos en la primera parte, lo que yo ya les anticipé y acá lo están visualizando ustedes, cuando en el papel de trabajo hacemos el cálculo de la variación neta anual. ¿Qué hay que considerar acá? Bueno, lo que yo les decía, cuando tengamos modificaciones que van a corregir el saldo de inicio. Recuerden que además de hacer el cálculo auxiliar, ustedes tienen que exponerlo en el cuerpo principal del Estado. ¿Sí? Acá las dos variantes que no lo vimos en el caso anterior, acá aparecen. Primero, considerar que cuando estoy determinando el equivalente de efectivo, al inicio hubo una modificación. Segundo, cuando voy a detallar o analizar en la nota la composición del rubro inversiones temporarias, allí debo discriminar y tomar solamente lo que yo conceptualmente ya sé que es equivalente efectivo. Acá lo que pasó en Beijing es que una parte sí era el plazo fijo de moneda nacional y una parte, la otra, no era. Era una parte del plazo fijo de moneda extranjera y la compra de títulos públicos. Recuerden que nos decía la nota. Entonces, cuidado con eso. El único secreto acá está que claramente separemos lo que es equivalente efectivo, lo tomamos. Lo que no es equivalente efectivo, no. Y eso ya me tiene que dejar grabada la idea de que cuando llegue a trabajar con el método indirecto, como preguntó antes Figueroa, debo considerar el aumento o la disminución de esa porción de la inversión temporaria, ¿sí? Solamente tomando la porción de lo que no considere como equivalente efectivo, porque esa porción de equivalente efectivo ya fue considerada justamente en esta parte de inicio, ¿sí? Bueno, hecho eso, creo que vamos a la solapita de al lado, Machi, donde conversión a percibido, es más o menos lo mismo que ya vimos, solo que aparte de cobro por venta, como ustedes ya vieron, ahí donde aparecen los anticipos del cliente como variante, le dije tengan cuidado. ¿Qué hacer acá con los anticipos del cliente? Y bueno, lo que está mostrando ahí la solución. Tengo que restar el anticipo del cliente al inicio. ¿Por qué? Porque supone que eso fue un flujo del año anterior. Entonces, para este año ya no me interesa. Más sí tengo que sumar el anticipo que tengo al cierre del presente ejercicio. ¿Por qué? Porque ese anticipo sí lo percibí, sí lo cobré este año, aunque vaya a corresponder a una venta perfeccionada el próximo año, ¿sí? Bueno, ahí está claramente el ejemplo de qué es lo que tiene que hacer con el anticipo. Y respecto al pago de compras, más o menos también lo mismo, partimos siempre del costo, jugamos con las existencias de bienes de cambio inicial y final, recordando siempre como en este caso si tengo los 1.643 que ajustar, como un ajuste a la existencia final de bienes de cambio. Lo mismo para las deudas, ahí no hay grandes cambios respecto a lo que ya explicamos. Dice, si hubiera anticipo de proveedores, puede, sí, ya también lo dije. Acá tendría que agregarse al final, luego del 85.171, si tengo discriminado un anticipo por compra de mercaderías a proveedores, yo le decía. Ustedes aprendieron con nosotros que en la exposición esa cuenta debiera estar incluida en el rubro bienes de cambio, ¿sí? Que así se les pone, formando parte del rubro bienes de cambio, si tengo un anticipo a proveedores de bienes de cambio. Lo mismo que si tengo un anticipo a proveedores de bienes de uso, forma parte del rubro de bienes de uso. Pero he aquí para que trabajen en estado de flujo efectivo, se lo pueden considerar. Si está dentro del rubro de bienes de cambio, ya lo consideran al saldo total de bienes de cambio, ahí no tienen más nada que hacer. Pero si se lo dan discriminado a propósito para que lo consideren de manera detallada, separada, acá en esta determinación de pago por compras, ¿qué tendrían que hacer? Si le dicen, bueno, aparte, el estado de situación muestra discriminado, mal, pero lo muestra al anticipo, que sería en el activo. Usted va a decir, bueno, si tengo un anticipo a proveedores al inicio, ¿qué hago? Ese anticipo a proveedores al inicio quiere decir que fue un flujo del año anterior, entonces lo resto, ¿sí? En cambio, si tengo un anticipo a proveedor al cierre de este año, quiere decir que eso es un flujo de este año. Yo hice el anticipo a un proveedor, quiere decir que saqué plata. A ese sí lo sumo, ¿sí? O sea, como verán, tiene un efecto parecido al del anticipo del cliente en esta parte. ¿Para qué? Acá, para determinar el verdadero pago por compra. Y luego, lo que yo le decía, aparte que vimos en el caso anterior de, bien Javier, gracias, del pago de impuestos verdadero, acá la misma ecuación me sirve para determinar el pago verdadero de sueldo, el pago verdadero de, en este caso, el cobro verdadero de alquileres, ¿sí? Ven que la ecuación nunca falla. Parto del saldo de la cuenta de resultado de vengado. Le resto lo del inicio, le sumo lo del cierre.
perdón, le sumo lo del inicio, le resto del cierre. Pasa que estaba confundiéndome porque estaba viendo el de abajo. Le sumo, ¿no es cierto? El de inicio, por ejemplo, acá dice sueldos. Tengo el sueldo devengado, 7.155. Le sumo el sueldo pendiente de pago al inicio. ¿Por qué? Porque supongo que lo pagué este año. Y le resto el saldo pendiente de pago al cierre. Justamente porque esa es la porción que está dentro del total devengado, del cual yo parto siempre. ¿Sí? Bueno, con esa ecuación siempre no le van a errar a cualquier otra cuenta de resultados que quieran determinar, como por ejemplo lo muestran los alquileres cobrados. En este caso, cuando es cobrado, esa ecuación que repetí recién vale cuando tengo cualquier cuenta de resultado que yo tengo que determinar el pago, ¿verdad? Sea un resultado negativo. Cuando hay una cuenta de resultado positivo, como en este caso vale la pena repasarlo, alquileres cobrados, quiere decir que yo siempre parto del estado de resultado, en este caso de 1.590, de lo devengado. Pero ¿qué hacer allí si yo tenía pendiente de cobro, en este caso, al inicio? ¿Sí? O pendiente de cobro al cierre, porque puede estar devengado y aún no cobrar, ¿sí? Bueno, en este caso claramente, si hubiera, acá bueno, justo había un monto cero al inicio, pero si hubiera, yo qué tendría que decir, parto del monto devengado que traigo del estado de resultado de 1.590. En este caso, si yo tenía un alquiler pendiente de cobro al inicio, lo voy a tener que sumar, porque yo entiendo que lo cobré este año, mientras que si tengo, como se da en este caso, un saldo pendiente de cobro al cierre, el X7, lo resto, porque se supone que lo voy a cobrar el año que viene, será un flujo el año que viene. O sea que así también vale la ecuación, digamos, esta que tenemos para determinar el papel del trabajo de pase lo devengado percibido de una cuenta de resultado distinto al trabajo especial que hacemos para el cobro de ventas y para el cobro de compras, donde allí juegan más cuentas patrimoniales, más relaciones, más cuentas de ajuste que hay que considerar, ¿correcto? Bueno, de allí creo que eso es lo más sustancial que se agregó. Ya en el método directo, probablemente allá vamos a encontrar más conceptos que no se dieron en el práctico anterior de fluido. Bueno, entonces Javier, era la única pregunta, si hubiera anticipo de proveedores ya está respondida. ¿Puedo explicar? Ya creo que está explicada, Javier. Dice bien, gracias, entonces ya lo entendió. Bueno, en la parte de actividades operativas, a diferencia del caso anterior, acá se agregan otros conceptos. Digamos, cobro por venta ya lo vimos, pago a proveedores ya lo vimos, pago a publicidad, simplemente leer la nota va a decir claramente si está pagado o no, porque la cuenta seguramente aparece en el estado de resultado. Personal lo acabamos de ver, los gastos bancarios, recuerden que aparece siempre, todo esto que aparece acá viene del estado de resultado, o sea que ese es su guía. Si ustedes ven que el estado de resultado está la cuenta devengada por gasto bancario, lo único que tienen que hacer es ver la nota, si está debitada, es que ya está pagada. ¿Sí? La nota sirve para eso, para saber si está pagado o no. Y si hay una porción solamente, tomo la porción solamente percibida o pagada acá, ¿no? Por más que en el estado de resultado haya un monto mayor, yo acá tomo la parte realmente pagada. Bueno, el cobro por reitero del estado familiar era un caso especial, recuerden que ahí tenían que considerar también los intereses, la nota claramente le da toda esa información. Respecto al cobro de alquileres, hicimos el cálculo en el pase de lo devengado al percibido. El pago del impuesto inmobiliario, mira, acá está el caso que vos preguntabas, Ángel Figueroa, preguntaba en el caso anterior si el pago del impuesto inmobiliario incluía dentro de las actividades operativas. Yo le dije que sí, y acá está justamente la comprobación. Por más que es un inmueble destinado a renta, o sea, una propiedad de inversión, fíjense que el pago del gasto que genera ese inmueble, en este caso el impuesto inmobiliario, también va como actividad operativa. Distinto sería el caso, acá hago un paréntesis, que no, está relacionado con esto, pero para que no se confundan por si les toca en el parcial. Cuando yo, el planteo me dice que estoy comprando un inmueble que voy a destinar a renta, esa compra, la plata que yo pague por la compra del inmueble ese que va a ser destinado a renta, va a ir en actividad de inversión, claramente, porque estoy incorporando un activo que es un capital de trabajo, un activo fijo, ¿sí? Una propiedad de inversión. Lo mismo que se diría que tenía un inmueble de renta y lo vendí, y yo por eso recibí plata. Al momento de la venta, el cobro por la venta de ese inmueble que estaba destinado a renta y que se fue del patrimonio nuestro, fue desafectado y vendido, el cobro, la plata que reciba, va a ir también como actividad de inversión, un flujo positivo. Pero solamente al momento de la compra o de la venta va en actividad de inversión. Luego, todos los ingresos y egresos que genera ese inmueble por estar destinado a la renta, como pueden ser los alquileres cobrados, que ya vimos más allá arriba cómo determinado el cobro de alquileres,
como este egreso, en el caso de los alquileres es un ingreso, y este egreso, que es el pago del impuesto, van en actividades operativas. ¿Por qué? Porque lo que dije hace rato, son actividades recurrentes que si hubiera un resultado por tenencia de moneda extranjera también irían en actividades operativas, dice Ángel Figueroa. Bueno, ya mira, Ángel Figueroa estaba terminando de explicar lo que habías preguntado antes, ya ahí nomás estaba bombardeando con otras preguntas, pero está bien, está bueno. Ya analizamos eso, pero terminemos de cerrar esta idea. El cobro de alquiler o el pago de cualquier gasto vinculado a ese inmueble destinado a alquiler, o sea, esa propia inversión, va como actividad operativa. ¿Está claro? Bueno, era para cerrar ese tema. Después, bueno, claramente los otros conceptos ya lo vimos: pago de impuestos a las ganancias, pago por compra de títulos. Cuidado. Acá, recuerden que en inversiones temporarias teníamos tres conceptos: un plazo fijo en moneda nacional, que fue considerado equivalente efectivo porque cumplía el requisito del plazo, en este caso menor de 90 días. No así el plazo fijo en moneda extranjera y la compra de títulos, que decía que era la otra parte de la inversión temporaria. Como eso decía que se constituyó o se hizo, se realizó, se percibió, se devengó y se percibió en el ejercicio, yo debo considerar que antes no estaba y que ahora está el título público. Para adquirir el título público yo tuve que erogar 6.837. Por eso va acá el pago de esa compra de títulos públicos. Y fíjense que es operativo. Por más que es una inversión, si bien es una inversión temporaria, va como actividad operativa, no como actividad de inversión. Cuidado, ahí no se confundan, ¿no? Por ahí, por el nombre del rubro que es inversión temporaria, se pueden confundir y mandarlo a actividad de inversión. No, no, no. Lo que va en actividad de inversión son, acuérdense, las compras o ventas de inversiones permanentes, no corrientes. ¿Sí? Bien, entonces, así como la compra de títulos, va acá el pago, el flujo negativo, también va la constitución de plazo fijo, porque yo tuve que sacar del efectivo que tenía al inicio y mandar a un plazo fijo que se hizo en moneda extranjera los 7.950. Por eso también va. Bueno, ahora acá podríamos relacionar la pregunta que hizo, ya que estamos hablando de plazo fijo en moneda extranjera, o todavía estamos vinculándolo al rubro de inversiones temporarias con el rubro caja y banco, para que es lo que tenemos que trabajar siempre cuando determinamos el efectivo y equivalente efectivo. Acá la pregunta de Ángel dice: si hubiera un resultado por tenencia de moneda extranjera, ustedes entienden que estamos refiriéndonos a lo que sería una por diferencia, generado por diferencia de cotización, ¿verdad? Dice él, también iría en las actividades operativas, y yo le diría a Ángel, depende. Si estoy trabajando con el método directo, claramente ese, que es una cuenta de ajuste, ese monto del resultado por tenencia que le llama, o diferencia de cotización por moneda extranjera, del rubro caja y banco, o de inversiones temporarias, no tendría que impactar en el método directo. ¿Por qué? Porque es una cuenta de ajuste que no representa un verdadero flujo de fondos. Y yo acá, en el método directo, lo que hago es trabajar con los conceptos que verdaderamente generaron un flujo de fondo positivo, o verdaderamente fueron aplicados a un flujo de fondo negativo. Conclusión: ese resultado por tenencia no impacta acá, mas sí va a impactar en el método indirecto, como ya lo vamos a ver a continuación en este mismo ejercicio. ¿Correcto? O sea, ¿impacta en la actividad operativa? Sí, pero solo en el indirecto. Digamos que explícitamente lo van a ver ustedes ahí, que van a tener que excluirlo, así como excluimos todas las cuentas que no representan flujo. En esa segunda parte ya lo vamos a ver. Bueno, acá creo que son todos los únicos conceptos que se han agregado en actividades operativas. Ya entendí, gracias, profe Ángel. Bueno, me alegro, Ángel, que estás entendiendo todo. En actividad de inversión, fíjense que se agregaron respecto del práctico anterior o del caso anterior, pues en definitiva de eso se trata, ver qué conceptos nuevos aparecen, qué es lo que le puede aparecer en el parcial. Ahí está, ¿ve? El pago por compra de acciones. Esos son inversiones permanentes, lo que le decía. El cobro por la venta de Bocón. El pago por la compra de inmuebles destinados a renta, tal cual el ejemplo que yo le decía. Cuando cobro alquileres o pago impuesto inmobiliario por ese inmueble de renta, va en operativa. Pero cuando lo compré acá, al inmueble destinado a renta, va en actividad de inversión. Lo mismo si tendría el caso, acá no lo tiene, pero si tendría el caso en el planteo, en el parcial, que me diga: vendí ese inmueble de renta, bueno, lo que cobren por la venta de ese inmueble va a ir acá en actividad de inversión como flujo positivo. ¿Está claro? Bueno, lo otro, compra-venta de muebles, pago de terrenos, es lo más común. Compra y venta de bienes de uso siempre va acá. ¿Sí? Siempre. Siempre. Por esa razón es que yo dije que cuando hacemos el método indirecto,
el aumento y la disminución de los activos operativos no tiene nada que ver ni con bienes de uso ni con propiedades de inversión, porque son otras actividades de inversión en este caso. Y en actividades de financiación, bueno, a los préstamos que ya conocen ustedes, pago o cobro de préstamos, recuerden tomar siempre los intereses, como está acá claramente detallado, aunque sea por separado, si son varios intereses, para que no se mareen, no se le haga un lío, tómelo por separado. Y lo mismo el tema del aporte de los propietarios. En este caso, cuando efectivamente se realizó el nuevo aporte, sea irrevocable o una emisión de nuevas acciones, va acá. Pero si hubo suscripción solamente y no hay integración, no va nada acá. ¿Sí? Y bueno, el pago de dividendo, entendemos que lo que aprobó la Asamblea, tengan cuidado ahí que la nota diga que se pagó, ¿no? Realmente. Si no, no va. Si dice que la Asamblea aprobó dividendo en efectivo, cuidado, no lo pongan acá. Tiene que decir que se hayan pagado efectivamente. Porque puede decir, se pagó en el año siguiente. Tampoco iría. A mí me interesa lo que se paga este año. ¿Correcto? Bien. Ahora sí yo estoy viendo las preguntas del chat, porque la computadora me compartió el archivo. Ya entendí, bueno, no hay más preguntas en el chat. Pasemos al método indirecto. Rápidamente, así dejamos atrás ya flujo efectivo, que va a ser el tema central del parcial. Acá el método indirecto, aparte de todo lo que ya vimos, quizás se agregan más conceptos, más cuentas, más movimientos. De eso se va a tratar el parcial, más o menos conceptos que ya vieron de una forma, presentados de una forma u otra. Acá, una vez más, como siempre, partimos del resultado del ejercicio. Fíjense, excluyo todo el impuesto a las ganancias, excluyo los intereses, discriminado acá lo pagado y lo cobrado, o ganado. Y acá, en esta parte, es donde yo quería relacionar, vienen los ajustes de todas esas cuentas que no representan verdadero flujo. Por eso las saco. Esa es la razón por la que saco las cuentas que no representan verdadero flujo. Entonces acá, Ángel, y para todos, iría si tuviera un resultado por diferencia de cambio de moneda extranjera. También iría acá, ¿sí? Excluido, sea positivo o negativo. Nada más que tengo que tener cuidado con los signos acá. Acá, bueno, ajuste de obra incobrable ya lo vimos, depresión viene de uso también, resultado de inversiones en entes relacionados, ajuste de resultado de tenencia viene de cambio, depreciación inmueble de renta, lógicamente si tengo una propiedad de inversión, también tiene amortización, tiene el mismo tratamiento que la amortización de los bienes de uso. Y el resultado de la venta de Boscon y bienes de uso, ya saben, el resultado de la venta de cualquier tipo de bien va a ir siempre acá. Si el resultado por tenencia se generó de una cuenta que representa un equivalente de efectivo en él, dice Jimena, a ver, veamos, completa. Si el resultado por tenencia se generó de una cuenta que representa un equivalente en efectivo, ¿sí? Ejemplo, plazo fijo, ejemplo, equivalente efectivo en esa moneda extranjera. En el método directo, pregunta ella, ¿sí iría en actividades operativas que no, que sí, que no, esa expresión, ¿no? Que no, bien salteña el que no, ¿no? Bueno, Jimena Alarcón, a ver, vamos por partes. Ella está planteando la situación de que puedo tener un resultado por tenencia de un equivalente efectivo. Acá yo les tengo que decir que deben recordar lo que yo les expliqué, más no está resuelto de esa manera en el práctico que vimos, puede dar lugar a ese famoso cuarto renglón que yo, cuando le desarrollaba los dos prácticos de tratado de flujo de efectivo, se los expliqué al final. Entonces yo decía, si no uso el cuarto renglón, ya respondiendo a la pregunta de Jimena Alarcón, si no uso, como lo venimos haciendo, yo diría que en el parcial tampoco lo usen para que no se hagan lío, porque no vimos la aplicación práctica, yo simplemente dije que sepan que existe esa posibilidad nada más. Si uso el cuarto renglón, ya no van a actividades operativas, al contrario, censo. Si no uso el cuarto renglón como venimos practicando, de no usarlo, sin lugar a dudas tiene que ir en actividad operativa. Entonces, un poco por allí pasa la pregunta de Jimena, que ella sola hace la pregunta, ella sola se hace la respuesta. ¿Que no, Jimena? ¿Está claro? ¿Que no? ¿Jimena? Ja, 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 ja. Entiendo que sí, ¿no? La respuesta. Bueno, listo, Jimena. Gracias, profe. Gracias por nada, Jimena, para eso está. Bueno, ya me quedó claro, sí, obvio, sí, se ve que la tenía clara, pero necesitaba que te lo ratificara. Bueno, entonces, luego, en este caso de Beijing, ¿qué más tendríamos que analizar como valor agregado respecto a lo que ya analizamos y no se vio? Acá está lo que había preguntado Ángel Figueroa, en verde.
esa porción de inversiones temporales que no fue considerada equivalente de efectivo, sin lugar a dudas, debe ser considerada, ustedes están viendo acá los 14.787, en este caso como un aumento de la inversión temporal. ¿Por qué? Porque es un activo operativo. ¿Y por qué digo que es un activo operativo? Y bueno, por exclusión, para definirlo y a ustedes les quede claro, porque digo, no es un activo de inversión y no es un activo de financiación. Sencillamente por eso es un activo operativo. ¿Está claro? Bueno, el aumento de crédito ya lo vimos, el aumento de otros créditos, cuidado, acá también esto no lo vimos en el práctico anterior. Hay otros créditos que están vinculados, por supuesto, con actividades operativas. Cuidado, ¿no? Por ahí a lo mejor puedo tener otro crédito vinculado a una actividad de inversión que no tendría que considerar. En este caso lo consideré a todos los otros créditos porque son actividades operativas, ¿sí? Un ejemplo para que no se queden con la duda podría ser, ¿qué pasa si yo tengo en otros créditos cuentas a cobrar por la venta de un bien de uso en cuotas? ¿Me están siguiendo en el ejemplo? Vendí un bien de uso a 100.000, cobro la mitad, 50.000, eso lo declaré como actividad de inversión. El saldo, ¿no es cierto?, de los 50.000 quedaron en su momento, cuando hice la operación, a cobrar. Y yo lo puse en, como no es un deudor por venta de mercadería, que es donde yo pongo la actividad principal, sería otros créditos. Entonces yo ahí tengo los 50.000. Y supongamos que yo de los 50.000 cobré 2 cuotas, eran 5 cuotas de 10.000. Cobré 10 y 10, 20.000 pesos. Y al cierre todavía me quedan 30.000 para cobrar. Ahora, esos 30.000 para cobrar de otros créditos provenientes de la venta de un bien de uso, yo podría decir, bueno, ¿es una actividad operativa o va a ser para una actividad de inversión? Y bueno, lo más probable es que si yo, cuando vendí el bien de uso, los 50.000 que cobré de contado, ya lo puse como flujo positivo de actividad de inversión, cada vez que vaya cobrando las cuotas de ese saldo, voy a considerarla como flujo positivo de actividad de inversión también. No tendría por qué cambiar, ¿no es cierto? Bueno, ese es simplemente un ejemplo para que lo consideren. No es el caso que vimos acá. Bueno, espero que en el parcial se lo pongan como lo resolvimos acá. Todo como actividad operativa. Los aumentos de bienes de cambio y deudas comerciales ya lo vimos, ya lo analizamos. Y acá fíjense que aparece, cosa que no habíamos visto en el práctico anterior, el aumento de remuneración. ¿Por qué remuneraciones? Porque remuneraciones claramente tiene que ver con la actividad operativa. Estoy pagando al personal. Si yo le debía al inicio y al cierre, tengo deudas, ¿no es cierto?, pasivos, tengo que entender que ese personal está afectado a la actividad principal, por lo tanto es operativa. O sea, no lo tengo afectado al personal para que vaya solamente a pedir préstamo a los bancos, como para pretender asociarlo a una actividad de financiación, o no lo tengo al personal exclusivamente para acceder que todos los meses a vender bienes de uso, porque ya saben que es una actividad cíclica, que se hace de vez en cuando, extraordinaria, no me dedico a vender bienes de uso todos los meses, ¿correcto? Bueno, en definitiva, el rubro de pasivo tiene que ser considerado en su aumento o en su disminución cuando tenga saldo. En el caso anterior no había sido, porque seguramente no tenía saldo. Y el anticipo de cliente, cuidado, otro pasivo, también tiene que ver acá. Si tengo al inicio y al cierre, como en este caso, anticipo de cliente, lo considero como actividad operativa justamente porque cuando trabajé con el método directo, yo a la hora de determinar el verdadero cobro a clientes por venta, lo tuve que considerar como verdadero flujo. Acá debo considerar el aumento o la disminución de ese pasivo, ¿sí? Luego, bueno, incorporo siempre, veo, así como saqué todo el impuesto a la ganancia, la porción que debo considerar como verdadero pago. En este caso tengo intereses ganados por salario familiar, que es un verdadero cobro en este caso. Ahí al final se agregan todos los verdaderos cobros o pagos, recuerden, que no fueron considerados en la parte anterior. Después ya de actividad de inversión y financiación ya analizamos, así que este práctico yo creo que rápidamente lo dejamos de compartir, Machi, mientras voy viendo la pregunta del chat, que dice otra vez Ángel. ¿Qué dice Ángel? A ver, un aumento o disminución en previsiones. A ver, este es el otro error que vos cometiste, Ángel, en la solución del práctico, que es el recuperatorio del 2019, el segundo parcial recuperatorio del 2019. Bueno, pero en esa época, no sé si eran 2 o 3 parciales, bueno, no importa. Mirá, acá, a ver, ubíquense todos en la pregunta que hace el alumno, que es importante, que si no la tienen claro, seguro que van a meter la pata.
como la metió Ángel Sebastián. ¿Qué hizo Ángel Sebastián? A la hora de trabajar con el método indirecto, jaja, dice Ángel, no, no te rías, ¿no? Pero ya te estoy diciendo la verdad. Para que no vuelva a meter la pata. Más vale que ahora se rían y después en el parcial, ya así no sufren menos, ¿no? En el parcial. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Ángel, en el pasivo, en ese ejercicio, mientras yo le voy compartiendo el práctico que sigue, pues ya nos acercamos peligrosamente a las 10, todavía faltan 2 temas. Así de paso me van diciendo si se lo ve o no se lo ve al práctico que quiero compartir ahora, es el que viene, ¿no? Antes voy a responder la pregunta de Ángel para cerrar el tema del flujo efectivo, salvo que luego hayan otras preguntas de flujo efectivo, no hay problema, seguimos con flujo efectivo hasta donde quieran, no hasta donde quieran, hasta que nosotros tengamos límite de la hora. ¿Qué hizo respecto al pasivo? ¿Ven? A propósito, lo muestro esto, me sirve para que por lo menos visualmente, perdón, ¿lo ven ahí al práctico que acabo de compartir? Díganme por favor que sí, ¿no? Su función de compartir la pantalla está en pausa. ¿Otra vez por qué? No se ve. Se ve que has empezado a compartir pantalla, pero no se ve el contenido. Bueno, lo voy a dejar un ratito, a lo mejor demora. Bueno, vamos a la pregunta de Ángel, que es la última, relacionada a esto que estamos viendo del flujo efectivo. Él hace la pregunta en el sentido de que estaba trabajando en el método indirecto, en la resolución de ese parcial que le estaba practicando. En el parcial, así como vamos a ver enseguida, en el pasivo le presentan el rubro previsiones. Y el rubro previsiones, bueno, no importa el origen, puede ser cualquier origen. Generalmente puede ser, por ejemplo, previsión para juicios laborales, por ejemplo. Él tenía un saldo al inicio y un saldo al cierre, ¿correcto? Bueno, resulta que el saldo al inicio en el ejercicio se lo termina pagando, se termina erogando. Ese verdadero flujo, efectivamente, hay que considerarlo, porque es una aplicación, un flujo negativo. De hecho, él lo consideró. Pero lo que él hizo mal luego, en el método indirecto, es considerar, yendo ya a la respuesta de la pregunta concreta de él, él que está preguntando, si tengo un aumento o una disminución de una previsión en el pasivo, ¿no? Estamos aclarando el pasivo, como contingencia, como deuda no cierta. Recuerden que en el pasivo ponemos deuda cierta y deuda contingente. Deudas ciertas, determinadas o determinables, son las reales. Las que no dependen de una contingencia para que se produzca, ya son obligaciones ciertas. Mientras que las previsiones, lo que ustedes tienen que recordar que es un concepto de pasivo contingente, o sea, no son deudas ciertas. Hay una contingencia que tiene un alto grado de probabilidad de que ocurra, ¿sí? De que se produzca la contingencia. Puede que sí, puede que no. En este caso, lo que sucedió en el ejemplo, en el ejercicio que estaba trabajando Ángel, es que la previsión al inicio, efectivamente un juicio que perdimos, y en el presente ejercicio se tuvo que erogar, listo. 100% de probabilidad se cumplió, se pagó, ese flujo fue considerado. La duda de él era, ¿qué hacer luego si el saldo al cierre, que corresponde a otra previsión o al mismo concepto, pero Mario me dice que demora, sí, que demora en compartir la pantalla, entiendo, ¿no? Mario Marín, que me está diciendo que a veces demora. Bueno, yo voy a intentar, yo ahora no estoy compartiendo nada y voy a intentar de nuevo compartir. Ya dejé de compartir porque me decían ustedes que no se veía. El práctico 6 que quiero que vean. A ver, ahora despacito. Mantener en espera control para seleccionar múltiples ventanas, no, es una sola. Bueno, ahí voy a hacer un nuevo intento de compartir, esperemos que aparezca. Entonces le decía que la respuesta concreta, Ángel, es que no debes considerar el aumento o la disminución. Estamos hablando de un pasivo contingente, ¿sí? El aumento y la disminución de los activos y pasivos operativos cuando estamos trabajando en el método indirecto tiene que ver con aquellos activos y pasivos ciertos, determinados, determinables, no los contingentes. ¿Está claro? De hecho, vos fíjate que cuando vamos a hacer la comparación del crédito por venta, por hablar de otro ejemplo que está en el activo, justamente la previsión para deudor incobrable, que es otra contingencia, pero es una previsión al fin y al cabo de activo, regularizadora, la tenemos excluir. ¿Y cómo la excluimos? Sumándola. Si yo tenía cuenta a cobrar por venta 110.000 y la previsión era de 10.000, digo, bueno, yo la expuse en esta situación patrimonial por el neto.
pero después para considerar el aumento verdadero, la disminución verdadera, la tengo que devolver, o sea, ahí digo que la estoy incluyendo en la previsión, a la contingencia, ¿sí? O sea, no sé si quedó claro, Ángel, o para los otros alumnos que a lo mejor han tratado de seguir o interpretar el concepto de previsión. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Ay, no lo están sí. viendo, ¿verdad? Bueno, hagamos una cosa, a ver, para no perder minutos Sí, lo valiosos comparto que son los yo. que nos quedan. Hacen favor, a ver si yo dejo de compartir esto. Y no deje nada en pausa compartiendo, no sé por qué no me permite compartir, pero bueno. No sé si será mi señal que demore en subirlo al archivo. Pero bueno, yo, si no hay, estoy viendo el chat, si no hay otras preguntas referidas a el estado de flujo efectivo, diría que hagamos rápidamente un repaso de entes sin fines de lucro que le van a tomar, y luego también de cooperativos que también van a tomar, ¿no? Les dije que ya los parciales que están, los profesores que están trabajando con parciales me dijeron que van los tres temas, ejercicios cortos, pero de los tres temas. Así que si hay preguntas, hasta que mientras comparte, ahí lo está mostrando la computadora muy bien. De entes sin fines de lucro, digo, si no hay más preguntas de estado de flujo efectivo, o a lo mejor estado de flujo efectivo que tengan que ver con los entes sin fines de lucro, lo analizamos. Si no, yo rápidamente, ¿qué es lo que le tendría que recomendar de acá? Si estamos trabajando o nos piden trabajar con el estado de situación patrimonial en los entes sin fines de lucro, tendríamos que decir que en el activo, fundamental que tengamos en cuenta la exposición de los rubros específicos, ¿no es cierto?, que son expuestos de manera diferente a lo que ustedes ya conocían para los entes con fines de lucro. Es decir, caja y banco seguramente no me va a representar ninguna dificultad, pues ya lo conozco, pero sí cuando aparezca el rubro créditos a cobrar a asociados, por un lado, es un rubro. Créditos a cobrar a terceros es otro rubro. Y hay un tercer rubro que puede aparecer de subsidios a recibir, ¿verdad? Entonces, esos son rubros característicos. Seguramente si le dan las cuentas, la única tarea que tendrían ustedes de hacer las notas en la información complementaria, que supongo al modo de ejercicio lo habrán hecho, cuando yo lo di al práctico no se lo di resuelto totalmente, más sí le di un archivo ahí para que lo completen y puedan ejercitarse en sus casas con eso. Entonces, claramente la denominación de la cuenta, la ventaja que tienen acá es que la denominación de la cuenta ya los lleva a incluirla en el rubro respectivo. O sea que es difícil que se equivoquen. Que si tengo, por ejemplo, cuentas a cobrar a asociados, no me van a poner en el rubro crédito a cobrar a terceros, me la van a poner en el rubro crédito a cobrar a asociados, claramente, ¿sí? Bueno, ahí de todas maneras siempre ayúdense con las notas que le va a dar el planteo para la composición del rubro. Respecto al otro rubro que ustedes conocían como mercadería, bienes de cambio, acá no existen. Sepan que van a dar productos quizás que ustedes conocen como mercadería, pero acá la denominación del rubro tiene que ser o bienes de consumo o bienes de comercialización. Entonces, por ejemplo, si le dicen que la entidad sin fines de lucro presenta una cuenta que se pueda llamar, por ejemplo, pelotas de fútbol, y después la nota dice que del stock de pelotas de fútbol, el 50% corresponde al uso interno, deben entender que es bienes de consumo. Y el resto corresponde a la comercialización o están destinados a la venta en el merchandising del club, tienen que ponerlo en un rubro que se llama bienes de comercialización, ¿sí? Esa puede ser la apertura que le den para incluir una parte de la misma cuenta, del mismo bien, digamos, que tiene dos destinos. Entonces lo ponen la parte que corresponda a cada rubro, bien de consumo y bien de comercialización. El resto, básicamente, no van a tener dificultad, los otros activos, los bienes de uso, la propia inversión, todo lo que pueda aparecer es lo mismo que ya conocen. Acá sí es fundamental en el pasivo, como lo está señalando ahí la contadora, el rubro estrella, digamos, de los entes sin fines de lucro. Porque todas las otras deudas que ustedes conocen van a ser exactamente la misma, más allá de la denominación, que antes ustedes hablaban de proveedores o deudas comerciales, acá hablan de acreedores varios. El fondo con destino específico es fundamental que lo tengan en claro. Yo acá, más allá de la exposición, por ahí se lo pueden pedir para que lo trabajen, porque tratamiento contable, que es lo que tienen que tener en claro ustedes,
para llegar a exponer este fondo con destino específico como rubro pasivo, tiene que tener clara la idea cuándo estamos frente a esta situación, cómo nace, cómo se utiliza, cómo se registra contablemente. Quizá le puedan pedir eso, no esa. Yo le doy un ejercicio que diga, bueno, a ver, se trata del club XX, constituyen un fondo con destino específico en tal fecha de tantos pesos. Luego, en el mes tal, pues a posterior, el fondo es utilizado para tal cosa, para tal destino para el cual fue creado. Se le pide que refleje contablemente el tratamiento. ¿Qué significa eso? Reflejar contablemente el tratamiento significa que usted va a tener que hacer la registración y mostrar cómo tratan contablemente en cada momento la creación y el uso y la conversión, que es lo que indica la norma, de este fondo con destino específico. Entonces, ustedes claramente tienen que tener los 3 momentos bien identificados. Digo, en el primer momento, el primer mes, cuando se creó y se hizo efectivo el fondo, digo, caja a fondo con destino específico. Ahí recaudé la plata, sea el monto que le dé el planteo, no importa. Caja a fondo con destino específico, ahí está el pasivo. Luego, en un momento posterior, utilizo ese fondo. Digo, bueno, pago un gasto X, no importa el gasto. El planteo seguramente le va a decir de qué gasto se trata, ustedes usan la denominación de la cuenta del gasto que dé el planteo. Entonces digo, gasto a caja, estoy usando ese dinero que ingresó por caja cuando se creó el fondo. Y ahora lo saco. ¿Para qué? Para pagar el gasto. Simultáneamente o paralelamente, en el mismo momento, ¿qué debo hacer? Lo que dice la norma. Ese fondo con destino específico considerado pasivo en el ente sin fines de lucro, cuando es utilizado, se debe convertir en un recurso. ¿Sí? O es, en este caso, el tercer asiento, que digo, fondo con destino específico, se cancela el pasivo, a recurso con destino específico. Recuerden que a la hora de hablar de recurso y gasto acá hay otra clasificación, ¿cierto? Hay un recurso con destino con fines generales, un recurso con fines específicos, un recurso con fines diversos. Bueno, esos son los 3 momentos. Quizá un ejercicio chiquito le puede pedir simplemente eso para ver si tienen claro el tratamiento de ese fondo con destino específico. Otra relación vinculada especialmente a la situación patrimonial tiene que ver con los aportes de fondos con destino específico. Y esto tiene que ver mucho con el conceptual. Quizás lo evalúan más en lo conceptual para ver si la saben hacer a la aplicación práctica, si tienen claro. Cuando estoy frente a un pasivo, fondo con destino específico, cuando estoy frente a una cuenta patrimonial de patrimonio neto que se llamaría aportes con destino específico. Conceptualmente, de sus orígenes, tienen diferencia. El ejemplo que yo les daría para un aporte con destino específico sería decir, bueno, supongamos que los vecinos, todos aportan, y vienen incluso las empresas del barrio, todo, porque queremos construir la pileta para cuando se viene el verano. Bueno, la pileta se va a convertir en un activo del ente sin fin de lucro, o sea, va a ser un bien de uso, ¿verdad? Bueno, ahí ya no estamos hablando de un gasto futuro, es una inversión. Y ahí está la clave. Generalmente el fondo con destino específico se convierte luego en un gasto. Generalmente va a parar a un gasto. Y la contrapartida es el recurso. En cambio, el aporte se convierte en un bien de capital. O sea, termina siendo a la larga un aumento del capital para la entidad sin fines de lucro. Entonces digo, bueno, en el primer momento, cuando se le plantea como aporte de fondo con destino específico para tratarlo como una cuenta patrimonial de patrimonio neto, ustedes debieran hacer el tratamiento contable de la siguiente manera. Ya saben que esa cuenta, cuando yo hago caja a aporte con destino, de aporte de fondo con destino específico, esa cuenta que acredite es patrimonial de patrimonio neto. Por eso la contadora ahí le estaba mostrando el estado de evolución del patrimonio neto. Si bien en este ejercicio que dimos no está concretamente el ejemplo, ahí dentro del aporte de los asociados en el estado de evolución del patrimonio neto, habría una columna luego del ajuste de capital y antes de total, ahí donde está marcando la contadora, que se llame aporte de fondo con destino específico. Allí vendría ese saldo. Entonces, los momentos del tratamiento contable en la registración tendrían que ver con eso. Y la exposición, con lo que está marcando ahí la contadora, dentro del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? A diferencia del otro que acabamos de ver, que va en el estado de situación, en la parte del pasivo. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque cuando yo hago la registración de lo que recaudo para la construcción de la pileta, digo, caja a aporte con fondo, de fondo con destino específico, y esa es la cuenta patrimonial de patrimonio neto que mando en la presentación de esta evolución. Pero cuando llega el momento de construir y usar la plata para la construcción de la pileta, digo, bueno, pileta, bien de uso, a caja, usé la plata.
Y en ese momento tiene que cancelarse la cuenta patrimonial de patrimonio neto. ¿Cómo hago? Debito aportes de fondos con destino específico a capital. Y allí aparece lo que dice estas dos cuentas especiales que manejamos en los entes sin fines de lucro, es que cuando estoy en un pasivo, al final se convierte en un recurso. Y cuando estoy en la cuenta patrimonial de patrimonio neto, se convierte en la cuenta de capital. O sea, incrementa y queda en el patrimonio. En definitiva, esa es la diferencia. Bueno, sacando el caso ese especial de fondo con destino específico pasivo y el aporte de fondo con destino específico, que hoy ustedes se confunden porque el nombre incluso es similar, salvo que tiene la palabra aportes como aditamento previo, la cuenta patrimonial de patrimonio neto. Algo de esto le pueden llegar a pedir que hagan la conformación. En una se le dan dos cuentas que tengan que ver con el fondo con destino específico. Ustedes claramente a esta altura deben saber que lo van a exponer en el pasivo, si es que lo que le han pedido es armar el estado de situación patrimonial. Y se le da unas cuentas sueltas para que ustedes lo único que tienen que hacer es armar el estado de situación patrimonial. Podría ser una variante, ¿no? Yo estoy imaginando cómo puede ser el parcial, que es lo que ustedes siempre preguntan, ¿y cómo va a ser el parcial? ¿Qué no van a pedir sin fin de lucro? Bueno, puede ser eso. Si no le piden el estado de situación patrimonial porque es un tema que ya se tomó en el primer parcial, yo, profesor, que estoy haciendo el parcial, digo, no, yo mejor le voy a tomar ahora el estado de recursos y gastos. ¿Por qué? Porque el estado de recursos y gastos, por empezar, desde su denominación, en este tipo de entes, es importante que lo sepan los alumnos porque tiene otra denominación y tienen que saber por qué tiene otra denominación. Y tienen que saber, aparte de eso, más que nada, cómo es la estructura que sigue una lógica similar a la del estado de resultados que ellos conocieron con entes con fines de lucro, pero acá es muy distinta. Es muy distinta ¿por qué? Porque tiene mucha información complementaria, que es la característica de este tipo de entes. Entonces, si yo digo que les voy a dar los datos de las cuentas para que ustedes me armen el estado de recursos y gastos, bueno, es un ejercicio corto, donde solamente van a tener que armar el estado de recursos y gastos, para lo cual le daré las cuentas relacionadas a los recursos ordinarios, con fines generales, con fines específicos, con fines diversos. Y para eso ustedes ya saben que tienen que hacer un anexo. Ahí lo tienen al modelo, repásenlo, vean que van en el encabezado de ese anexo 2, ¿no es cierto? Y ahí van a claramente diferenciar y trasladar las cuentas que le den en el planteo, ubicarlas, sí, ahí en recursos está anexo de recursos ordinarios. ¿Ven? Entonces hacen tres columnitas, fines generales, fin específico, fines diversos y total, la cuarta, la última. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Trasladar la cuenta que tiene el planteo y como cuotas sociales, ingreso festival universal y así todas las cuentas que le den y ubicarla. Lo que se trata acá es ver de que ustedes sepan identificar la cuenta y relacionarla con uno de los grupos en los cuales estamos clasificando los recursos ordinarios. Simplemente de eso se trata. Hecho eso, por supuesto, después se van a ir al cuerpo principal, lo mismo van a hacer con los gastos, y lo exponen en el orden que muestra el cuerpo principal, ustedes lo están viendo acá en el anexo, ¿ven? Ahí se lo muestra. Gastos generales, gastos diversos, total, entonces ahí van trasladando la cuenta que va a estar en el planteo, gasto festival, gastos generales de administración. Entonces, de eso se trata. Hecha la parte de la exposición de los recursos y los gastos ordinarios, acuérdense, esto por favor, de que las cuentas que le den de amortizaciones de bienes de uso van a ir discriminadas. La pueden poner si quieren un solo renglón. Y si acá ustedes a lo mejor le piden estos recursos y gastos, a lo mejor no vale la pena que se pongan, porque capaz que no le van a dar las cuentas de bienes de uso para hacer todo el anexo 1 completo. Entonces directamente, si quieren hagan una notita, digan, amortización bienes de uso según nota XX. Y en la amortización, bueno, se conforma las siguientes cuentas, y ahí harán el detalle, ¿sí? Amortización mueble y útil, amortización inmueble, amortización tinglado, todo lo que tengan. Lo pueden detallar en información complementaria. Y acá lo pueden presentar en un solo renglón, ¿sí? Y si tienen una sola cuenta, directamente ni hacen la nota, la mandan directamente acá, supongamos que sea amortización mueble y útil la única, bueno, la ponen directamente a esa. No hace falta la nota, ¿sí? Y luego, por supuesto, ya con eso podemos estar determinando el superávit o déficit. Recuerden la denominación acá importante, ¿no? Cuidado con poner acá ganancia o pérdida ordinaria, ¿no? Tiene que ser superávit o déficit ordinario. Acá con la terminología que van a utilizar, tengan mucho cuidado, que no se le crucen los nombres de los entes con fines de lucro, o sea, del estado de resultados, con este tipo de entes sin fines de lucro, o sea, el estado de recursos y gastos a la hora de exponer. Luego, por supuesto, financiero y por tenencia, donde ahí seguramente las cuentas que le van a dar van a venir directamente para trasladar como el REPAN, como el interés, más allá que la referencia dice que puede haber una nota, lógicamente, si tienen varias cuentas,
podrían hacer una discriminación, si no, la detallan directamente acá. Y cuidado si por ahí le da alguna cuentita que tenga que ver con un superávit extraordinario, ¿no? O con una pérdida extraordinaria. Alguna cuenta que ya saben que después que expusieron todos los recursos y gastos ordinarios, al final puede venir una sola línea que diga superávit barra déficit extraordinario y hacer una notita si tienen dos cuentas. Entonces la notita pone, supongamos, la cuenta de positivo y la cuenta negativo. Y el neto viene directamente acá en una sola línea, como superávit barra déficit extraordinario, repito, antes de determinar lo que sería el superávit barra déficit final del ejercicio. En este caso es superávit. Bueno, no creo que se lo den en forma comparativa. En realidad este ejercicio, cuando nosotros se lo presentamos, era a los fines de que recuerden que siempre la información se presenta comparativa. Y además en un contexto inflacionario. No sé si le darán algún contexto inflacionario, a lo mejor para que utilicen, como ven acá, la cuenta RECPAM. Si no le dan un contexto inflacionario, bueno, mejor para ustedes porque va a ser más sencillo. Eso sería otro punto que yo se los podría pedir como para que trabajen y ver si saben la presentación o han aprendido la presentación de estado contable paréntesis fin de lucro. El estado de evolución del patrimonio neto, la verdad que yo me parece que no se los tomaría, porque es algo relativamente sencillo. Es lo mismo que ustedes ya conocían, salvo que cambie la denominación arriba. En lugar de llamarse aporte de los propietarios, se llama aporte de los asociados. Porque después ustedes ven que hasta las mismas cuentas son capital, ajuste capital, salvo esa que acá no está, pero si se la dan ya sabe que va a ir después de ajuste capital y antes de total, que sería el aporte de fondos con destino específico. En lo otro, la denominación también cambia, lo que ustedes conocen como resultado acumulado puede ser una gran columna de superávit barra déficit acumulados, donde dentro de eso está esta única que aparece acá, que es superávit no asignado, que es el equivalente del resultado no asignado. Podrían eventualmente dibujar una columna que diga superávit reservado, superávit diferido, pero nada más que para demostrar que ustedes conocen el modelo que han visto en la RT11, ¿sí? Bueno, pero digo que no es muy laborioso, le puedo dar más o menos cuenta, pero es relativamente sencillo. O sea, parto del saldo inicial, puedo tener un área para ajustar al inicio, algún movimiento durante el ejercicio, que a diferencia de los entes con fin de lucro acá no son tantos, siempre va a estar el superávit o déficit del ejercicio, por supuesto, y el saldo final. Lo que sí, a lo mejor le puedo pedir, si quiero hacer una conjunción o reforzar el manejo del estado de flujo efectivo, pedirle, darles cuenta por los datos para que ustedes armen un estado de flujo de efectivo en un ente sin fin de lucro. Para lo cual, obviamente, no hace falta ni que les aclaren el planteo por qué método debe presentar. Ustedes ya saben que solamente está emitido el método directo. Entonces allí la estructura básicamente es la misma, no van a tener dificultad, lo único que tienen que hacer es ordenar las cuentas que le den para, con las denominaciones, por supuesto, específicas, porque acá cambian. Allá nosotros hablamos de cobro por venta, bueno, acá vamos a tener cobro por cuotas sociales, por ejemplo, que son los ingresos generales. Cambia la denominación, pero después la mecánica de trabajo es básicamente la misma. Y hacer el método directo es como que, bueno, relativamente, digo yo, que puede ser más sencillo para ustedes. Acá no van a tener la complicación quizás del método indirecto. Acá el único secreto va a ser que identifiquen claramente todo lo que tiene que ver con actividades operativas, separando de alguna cuenta que le puedan dar para que la pongan dentro de la actividad de inversión o dentro de la actividad de financiación. En este caso, en el ejercicio que vimos, no se presentó el caso, pero sí yo le puedo dar una cuenta que diga que la entidad, el club, tomó un préstamo del Banco Nación para construir no sé cualquier cosa, pero está el préstamo y lo cobré, entonces va a ser un flujo positivo, que ustedes lo van a tener que exponer en las actividades de financiación claramente, ¿no es cierto? Como que diga que el club para recaudar fondos para tal gasto decidió vender, no sé, una camioneta. Bueno, vendió el bien de uso. Entonces, claramente será un flujo positivo cuando cobre por la venta de esa camioneta de actividades de inversión. O sea que, digamos que de entes sin fines de lucro en general, hay distintas alternativas que pueden pedir para evaluar un estado de recursos y gastos, o un estado de flujo efectivo para rematar, o eventualmente, a lo mejor el interés del profesor que hace el parcial es ver si conocen el manejo de las cuentas patrimoniales distintas. Y le da cuenta para que a lo mejor exclusivamente armen los rubros esos específicos. O sea que va a ser un estado de situación patrimonial probablemente cortito, ¿sí? Yo creo que sea cual sea el caso, va a ser corto. Me parece que este ejercicio va a ser más corto que el de flujo efectivo. Repito, creo que el de flujo efectivo se va a llevar probablemente la mitad del parcial.
probablemente el 50% del puntaje también sea estado flujo efectivo. Y lo otro quizás esté repartido en partes iguales, un cuarto para entes sin fines de lucro y un cuarto para cooperativas. Bueno, antes de dejemos de compartir esto y dejar atrás los entes sin fines de lucro. Si hay alguna pregunta puntual, yo en el chat no sé, ya pasaremos para terminar a los entes cooperativos. No hay nada ¿Qué pasó? en el chat. No nos habrán abandonado. Sí, A ver, capaz que estamos solos, nosotros dos acá. Veo 79 Sí, sí, participantes, están. nosotros dos hay 70. Sí Me estamos, dice parece que Leandro. fue Bueno, Leandro, clarísimo, ente sin fines de lucro, ninguna duda. bueno, sí, la verdad es que nos esmeramos bastante, ¿no? Con este sistema de lucro a la hora de darlo, tanto en la teoría, que dio el contorno azar, y en el práctico también creo que fuimos lo suficientemente claros. Sí, estamos, profe, dice Mariel, bueno, pero ¿estamos con los conceptos claros o estamos con conceptos confusos? Sería la pregunta. Están ahí físicamente, pero no están pintados, ¿no? Como el lineman ese que no levanta la bandera cuando hay un offside, dice, el lineman está pintado. Bueno, nosotros somos los árbitros acá, así que creo, dice Leandro, bueno, ahí está, ya me dejo un poco más tranquilo, Leandro. Creo que estamos bien, dice Leandro, con el sistema de lucro. Así que bueno, aprovechemos los minutos que quedan para ver ahora entes operativos. ¿Vos lo compartís, Machi, al Sí, archivito? ¿Mejora? Porque ahí yo vamos con el caso 1. todavía Ahí se ve. no encuentro el... Ahí está empezando a compartir, dice, sí, ahí está. Ahí estamos con el caso 1. Acuérdense, para lo que es el primer caso, lo que se vio fue los cuadros anexos donde se explica qué es lo que pasó tanto al inicio, o sea, se ve cuáles fueron los movimientos que tuvieron cada uno de los fondos. Acuérdense que había dos fondos, que era el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa y el fondo, a ver, esperen, ahí está. Y el Fondo de Acción Asistencial para el estímulo del personal. Entonces, lo que nosotros hacíamos en el primer caso era ver cómo llevar a cabo estos cuadros anexos, en donde en la primera parte únicamente veíamos la variación que hubo durante el ejercicio de cada uno de los fondos, y en una segunda parte veíamos en qué se había invertido toda la plata del fondo, ¿sí? Y por otro lado, la afectación de los recursos. Acuérdense, como volviendo un poquitito a la parte de teoría, estos fondos cómo surgen, por cuando se tiene que hacer una distribución, ¿sí? La distribución del excedente repartible, esa distribución se la realiza el 5%, se destina a reserva legal, el 5% a cada uno de estos fondos, o sea, el 5% para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, el 5% para el Fondo de Acción Asistencial o para estímulo del personal, y el restante es el excedente repartible, ¿sí? Pero acuérdense, el excedente repartible se reparte entre los socios. Acuérdense, ¿qué era el excedente repartible? Eso es lo más importante. Vamos a verlo. No sé si tienen alguna duda. Del caso 1 era muy sencillo. No había mucho, porque encima son prácticos simples, porque la idea no es que ustedes se compliquen con el desarrollo, sino que entiendan teóricamente qué es lo que tienen que hacer para el caso de las cooperativas, ¿sí? El caso 1 era muy simple. Pasemos al caso 2. Bueno, en el caso 2, que era básicamente de estado de resultados, lo primero que nos decía la resolución técnica del estado de resultados es que va a ser igual que un estado de resultado para otro tipo de entes. Lo único que cambia es la partecita de acá abajo, ¿sí? La partecita de acá abajo donde tenemos que separar el resultado por la gestión cooperativa con asociados, el resultado por la gestión cooperativa con no asociados y el resultado por las operaciones ajenas a la gestión cooperativa, ¿sí? Acuérdense, el excedente repartible, porque es muy probable que en el parcial una de las cosas que le pidan es hacer la distribución, ¿sí? Es muy probable que le digan, bueno, a ver, te doy este estado de resultado y en función a este estado de resultado, haceme la distribución. Tienen que saber qué valor tomar, cuál es el excedente repartible. Bueno, lo que tienen que saber es que el excedente repartible es este, el resultado por la gestión cooperativa con asociados, ¿sí? Acuérdense de eso. Y después, estos datos, si les toca, porque también es muy probable que les den para confeccionar un estado de resultado con sus anexos, ¿sí? ¿Cuáles eran los anexos que nosotros teníamos que llevar a cabo? El anexo 1, en donde se separaba por secciones, ¿sí?
Acuérdense que esta cooperativa puntualmente tenía dos secciones, la sección venta de bienes y la sección préstamo. Separábamos el estado de resultado en cada una de las secciones y a su vez separábamos lo que era con asociados y con no asociados. La sección préstamo era solo con asociados, por eso no tenemos nuestra columna. En este anexo, que es por secciones, dejamos de lado los resultados que son ajenos a la gestión cooperativa, ¿sí? Esto va a ser únicamente los resultados que son de la gestión cooperativa, pero separados por secciones. En cambio, en el segundo cuadro, ahí ya sí vamos a tener separado en lo que es de la gestión cooperativa y lo que no, en los que son ajenos a la gestión cooperativa. Acuérdense, ¿cuáles eran los ajenos a la gestión cooperativa? Y teníamos, por ejemplo, la venta de bienes de uso, los resultados por inversiones transitorias, resultados por inversiones permanentes. Ese tipo de cosas son las que van a ir a parar a los resultados ajenos a la gestión cooperativa, ¿sí? Y a su vez, en la parte de la gestión cooperativa, lo dividíamos con asociados y con no asociados. Que en definitiva, estos valores de acá abajo son los que se trasladan a la parte final del estado de resultado, ¿sí? Son los que se trasladan acá. Y al final nos pide hacer la distribución, que esto ya es algo más teórico, saber, primero, tienen que saber cuál es el excedente repartible, si ustedes no saben claramente la distribución no la van a hacer bien, y después saber que el 5% va para reserva legal, el 5% para el Fondo de Acción Asistencial y Laboral, y el 5% para el Fondo de Educación. Y el resto va a ser el retorno a los asociados, ¿sí? El estado de resultado es como el más distinto que vamos a encontrar. No sé si tienen alguna duda de la parte del estado de resultado para cooperativas. Si no, pasamos a lo último, que era el estado de evolución del patrimonio neto. A ver, que quiero abrir el chat, pero no hay nada. Bueno, el estado de evolución del patrimonio neto no hay mucho para agregar porque es más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de ver el estado de evolución del patrimonio neto? Primero que los rubros, ¿sí? Van a tener algunos que van a ser iguales y otros que no. Acuérdense, vamos a tener estos rubros, que tenemos el retorno de intereses a capitalizar, otro aporte de los asociados y otros ajustes al patrimonio neto no capitalizable. Es lo único que nos va a cambiar, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta acá? Algo que justamente en este práctico no se ve, que es qué hacemos con los TICOCA, dónde se exponen. Acuérdense que estamos en exposición de estados contables. Por lo tanto, tenemos que saber dónde exponer. Y los TICOCA, los títulos cooperativos de capitalización, son una de las cosas características que tienen las cooperativas. Por lo tanto, es una de las cosas más importantes que vamos a encontrar en una cooperativa. ¿Y dónde se van a exponer? Acuérdense que en los TICOCA existe la posibilidad de que se rescaten con la emisión de un nuevo título, ¿sí? En el caso de que tenga dentro de su condición que el rescate del título se va a hacer con la emisión de otro título, ¿sí? Bueno, en ese caso va a ir dentro del estado de evolución del patrimonio neto. ¿En dónde? En el rubro otros aportes de los asociados. O sea, va a ir acá, ¿sí? Acá, fíjense, ahí tenemos TICOCA. Bueno, acá lo vamos a poner, ¿sí? Pero solamente en ese caso. Únicamente cuando si se rescatarán con la emisión de un nuevo título. Si no, ¿dónde va a ir? Al pasivo, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. No sé si tienen alguna duda, porque después tenemos la distribución, que la distribución se maneja exactamente igual que cualquier otra distribución, ¿sí? Van a ir restando, el único movimiento permutativo que vamos a tener va a ser la reserva legal, y los dos fondos van a ser cuantitativos los movimientos, van a modificar la cuantía del patrimonio neto, porque se va a destinar para el fondo, que obviamente se va a aplicar en el ejercicio siguiente o dentro del mismo ejercicio. No sé si tienen alguna duda respecto del estado de evolución. No hay nada en el chat, Machi. Nada, no sé si se fueron, me parece que están tan acostumbrados que vos les des la clase que me parece que ya hablo yo y se van. No, pero puede ser que a lo mejor ya lo tengan en claro. Es que está sencillo cooperativa, ¿no? O se los expliqué tan bien en la clase pasada. Sí estamos. A mí no me había quedado claro del TICOCA, dice Leandro. Ahora ya lo entendí. Gracias.
Ah, bueno, listo, Leandro, ya se ha tomado el té de coca, ya lo entendió, dice. Claro, profe, dice María Camila. No, sí, te están entendiendo, ¿ven? No, es que la verdad es que tampoco presenta tanta dificultad, No, más no, allá de la denominación de las cuentas, que es lo raro que por ahí le aparece a ustedes, pero el tratamiento básicamente es lo que ya aprendieron con todo lo otro anterior nuestro. claro, y la parte del estado de resultado es lo mismo. No, el Acá hay una resultado duda. no asignado de 4.700 habíamos dicho que estaba mal. ¿Se acuerdan que Acá, dijimos que estaba mal este número de acá abajo? Porque si los 8.000 nosotros distribuimos todo, que se distribuyeron los 8.000, nos tienen que quedar los 3.300. Nada más que no puedo modificar yo el PDF, por eso no se los modifiqué. Pero eso entonces, ya lo vimos en la clase pasada. Capaz que alguno que está preguntando no estuvo en la sí, clase pasada. igual María Lourdes y para todos, los que a lo mejor no lo hicieron a la modificación, yo diría que en esa columna justamente que está explicando ahí la contadora, hagan ustedes la verificación matemática, o sea, yo estoy acá con la calculadora, capaz que haciendo lo mismo que deberían hacer ustedes. 8.000 tengo de resultados no asignados al inicio, menos 400, menos De la reserva legal. 400, sí, después 400 del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. sí, menos 400 del otro fondo. 400, de nuevo, menos los 6.800, y, y más los 3.300 del excedente. ¿Eso a ustedes cuánto le debe dar? A ver si alguno hizo la tarea, si verificó. Porque en lugar de 4.700, que es lo que está preguntando María Lourdes, 3.300. Ahí todos ya no dicen duda de 3.300. cómo llega a los 4.700 resultados no asignados. En realidad no es que tengo que llegar a los No, 4.700. claro, no da, está mal ese resultado. No hay forma, digamos, no hay forma de cómo llegar, ni nosotros le podemos decir cómo podemos llegar a 4.300. Bueno, ahí está corregido Javier, bien, Javier Alfonso Pérez, 3.300, María Camila Vides, que también siguió el cálculo, 3.300, Jimena Condorí, María Lourdes, gracias, profe. Aclarado entonces para María Lourdes Westein, Ceretti, y creo que para todos, ¿no? Entonces ahí ustedes corrijan eso. Papel de trabajo donde tengan, que en lugar de 4.700 son 3.300. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O qué quieren que hagamos? Gracias, profe. Bien. Parece que yo en el chat no estoy viendo más preguntas. Si alguien se No, no hay anima, más preguntas. Pregunta en general. Miren que es su última oportunidad para sacarse las dudas antes del parcial, ¿no? Bueno, pueden preguntarnos por la plataforma también, pero claro, son las 10:28. Yo por mí, 10:29 ahora, acaba de pasar rápidamente. Mira. Yo tengo un minuto más para responder algunas preguntas. Si no, nos si vemos el no, sábado. nos vemos el sábado a las 9 de la Profesor, mañana. Sí, Profe, ahí. tengo tengo una una duda duda. del, o sea, de lo primero que vimos con respecto a las acciones con cotización, que en la teoría nosotros nos enseñaron que, bueno, las acciones, por más que el destino sea cancelar obligaciones a corto plazo, no se podían considerar equivalente de efectivo por el cambio, por el riesgo en el cambio de su valor. Yo vi Así es. soluciones de parciales donde por ahí sí los incluyo. Yo no sé si esas soluciones están bien o no sé, digamos. De- depende, no sé de qué año son los parciales que viste vos, pero en ese mismo sentido, acá Agustina está haciendo, creo que la misma pregunta, a La ver, misma profe, pregunta está haciendo. tengo una duda del flujo efectivo. ¿Las acciones pueden formar parte del equivalente efectivo? Creo que apunta a lo mismo. No sé quién es el que estaba hablando, a ver, no lo vi. Leandro, Leandro, dice que es del lo mismo. recuperatorio de 2019. El recuperatorio de 2019. Ajá, sí. Bueno, yo diría que nos sigamos guiando por lo que se dio este año como material. Este año el material, como bien lo dice Leandro, se puso el énfasis en eso, de que pueden estar supeditadas a un cambio significativo de valor esas acciones con cotización. Entonces, tomando ese criterio, no lo deberíamos considerar como equivalente de efectivo. No sé exactamente cuál era la lectura, la nota, digamos, aclaratoria de ese parcial de 2019, la verdad que no lo tengo presente. Pero, La nota decía, disculpe, este, perdón, la nota decía concretamente al final que, bueno, se habían adquirido acciones con cotización,
bueno, que al final se había producido un resultado por tenencia al evaluarlas a su valor neto de realización, y no recuerdo el monto, era 2.600, algo así. Y en la solución, al momento de considerarla como equivalente efectivo, sí estaban. Entonces, bueno, Ajá. ahí se nos generó la duda. Está bien. Quiere decir que en ese parcial, el profesor que hizo el parcial, digamos, solamente consideró el hecho de que estaban destinados a afrontar a compromisos de corto plazo. Pero bueno, ustedes igual siempre lean bien la nota, a veces no es un solo criterio que tiene que primar para la solución, ¿no? Para la solución, digamos, de determinar si es o no un equivalente efectivo. Así que el recuperador sí es la misma pregunta que es Agustina, lo mismo que está preguntando en el chat, está preguntando lo mismo Agustina que lo que preguntó Leandro con micrófono. Yo diría que nos rijamos por la teoría que ya vieron, pues ya escucharon ustedes la clase que subieron los profesores de teoría, y ese es el criterio que deberían aplicar. ¿Mm? ¿Algo más aparte de eso o era todo? Yo en el chat no estoy viendo más nada. No, no hay ninguna otra duda. Gracias, profesor. Bueno, a ver, hay un mensaje nuevo de quién. Ah, no, gracias, profe, nomás de Agustina. Bueno, por nada. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no me queda más a mí que por lo menos desearle suerte en el parcial. Espero que les vaya bien. Y seguramente nosotros nos estaremos reencontrando el martes que viene ya para el inicio de un nuevo tema, de una nueva etapa, la última etapa ya para terminar. Acuérdense de Cada vez todas las falta. recomendaciones, no entreguen tarde, por favor, los parciales. Traten sean previsores y terminen el parcial con tiempo para poder escanearlo, para poder subirlo, ¿sí? No estén los últimos 5 minutos haciéndolo las apuradas, porque si no después capaz que se quedan sin que se los corrijan. Entonces, haber estado trabajando 2 horas para que después por 5 minutos más, es preferible que no hagan una partecita, pero que lo entreguen, ¿sí? Sino capaz que se terminan quedando libres por querer completar un poquitito más del parcial. Así es. No va a haber muchas contemplaciones con el tema ese, así que traten de ser cumplidos con los horarios y el tiempo que le den. Así que, bueno, sí, gracias. Igualmente, Leandro, buen fin de semana para ustedes. Yo creo que los que están en la promoción van a tener un fin de semana movidito, porque aparte de irse a estudiar ahora para el parcial práctico el sábado, ahí nomás al toque ya tienen que seguir leyendo para la teoría, que va a ser el lunes, recuerden, lo que rinde la teoría a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué dice Noemí? Micaela, bien. No me quedó muy en claro el resultado por tenencia de moneda extranjera. Va en actividades operativas, pero solo en el método indirecto. Bueno, así como está haciendo la pregunta, así más o menos sería la respuesta. La que está por hacer la pregunta es otra. Nilsa. Sí. Nilsa, te escucho. Sí, pero tengan en cuenta que se tiene en cuenta en el mail la hora a la que llegue el mail. Si el examen es, por ejemplo, hasta las 11 y ustedes lo entregan a las 11:30, no se corrige. Así que el tiempo también respétenlo cuando envíen el mail, ¿sí? Prueben 2 o 3 veces en la plataforma. Si no lo pueden subir, bueno, manden el mail, pero mándenlo dentro del tiempo establecido para el desarrollo del parcial. De nada. Bueno, por nada, suerte, buen fin de semana. Hasta la Profe, próxima. Sí, profe, yo creo que, bueno, hacen mucho esa pregunta del resultado por tenencia de moneda extranjera, porque en la misma solución del parcial del recuperatorio del 2019 incluyeron en el método directo los resultados por tenencia de moneda extranjera y resultados por tenencia de acciones con cotización. ¿lo incluyeron en dónde? ¿Cómo En estaba la puesto? solución, Claro, sí, pero ¿cómo estaba en puesto? actividades operativas, resultado por tenencia, moneda extranjera, sumando, resultado por tenencia, acciones con cotización, sumando. Entonces, por eso es que se nos plantea la duda. Se nos planteó la duda. A ver, en ambos casos, lo que están planteando pueden ser
cuentas integrantes de inversiones temporarias, ¿verdad? Sí. Si yo, porque una cosa es que tenga, los ejercicios que nosotros vimos era un plazo fijo en moneda extranjera, y otra cosa es que tenga tenencia de moneda extranjera, ¿no? A ver, el recuperatorio, decir que es, o el parcial del 2019. El recuperatorio. Yo tengo acá la parte esa donde hace referencia al resultado por tenencia. No sé si quiere que le lea la nota. A ver, léela, por favor. Bueno, no, está en caja y bancos y ahí dice, el saldo al cierre del X2 incluye $250 valuados a su valor corriente, al tipo del cambio a la fecha de los estados contables, generando un resultado por tenencia de 72 pesos expuesto en el estado de resultados. Ahí hace referencia al resultado por tenencia que incluye en actividades operativas. Y después, cuando habla Ay, se me cortó. ¿Profe? No, Sí, sí se sí, escucha. Ah, está bien. estamos escuchando. Después habla con que el 15 de diciembre se adquieren acciones con cotización por 2.260 en efectivo. Al 31 de diciembre fueron valuados a su valor neto de realización por 2.640. Esta inversión fue realizada y se mantiene para cumplir compromisos de pago a corto plazo más que con fines de inversión. Esa era otra duda, profe, que se planteaba, de que no pusieron en el estado de flujo de efectivo el pago de esas acciones en ningún lado, digamos. Bueno, a ver, vamos por parte. Como le decía al principio, yo imaginaba que era algo así como acaba de leer la alumna. Una cosa es que yo tenga un plazo fijo en moneda extranjera, otra cosa es que tenga la tenencia de moneda extranjera. Acá claramente la tenencia de moneda extranjera no lo vimos nosotros en práctico que resolvimos, ni en fluido ni en Beijing, ni siquiera en el ente sin fines de lucro que se vio también flujo efectivo. Pero ahí hay que hacer una consideración que yo para esto le traigo a la memoria, algo que ustedes vieron con nosotros en contabilidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos los modelos y decíamos que el modelo 1, 2, 3, 4, para simplificarlo, digamos, el ABCD, era en definitiva el modelo si tenía contexto inflacionario o no tenía contexto inflacionario, y principalmente si utilizaba evaluación al costo, valores corrientes. ¿Qué decíamos ahí como característica de eso? Que en general decíamos que no reconoce resultados por operaciones no transaccionales, algunos modelos, y hay otros modelos que sí reconocen operaciones por modelos, por operaciones transaccionales y no transaccionales, como era el caso del valor corriente. Particularmente la excepción estaba justamente en la tenencia de moneda extranjera, en el rubro caja, por ejemplo, donde claramente yo al cierre, cuando voy a evaluar, puedo reconocer resultados por operaciones no transaccionales, porque yo sigo conservando. Recordemos que las operaciones transaccionales y no transaccionales tienen que ver cuando se produce una operación. Si yo compré en noviembre y a diciembre todavía tengo la moneda extranjera que compré, por ejemplo, los $100, bueno, yo por el solo hecho de tenerlo, reconozco, ¿no es cierto? Puedo reconocer un resultado en el modelo viejo, digamos, del modelo de evaluación al costo, por el solo hecho de que se produjo una diferencia de cambio, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿eso para qué sirve? Para entenderlo dentro del estado de flujo efectivo. Que si usted tiene moneda nominal extranjera, por ejemplo, $100 en caja, usted lo puede haber comprado en noviembre a 150, pero si en diciembre vale 200, usted ya lo tiene al efectivo líquido en la mano. Usted lo único que tiene que hacer es ir y cambiar el billete de $100 por los 200 pesos. Bueno, al cambio, ¿no es cierto? Lo que dé. Por los 20.000 sería en este caso. Esa es la razón por la que, en el caso de tenencia de moneda extranjera, sí debo considerar, porque ¿qué pasa? Yo en la contabilidad la tenía a esa moneda extranjera por 150, pero cuando la voy a valorar al cierre, no se olviden que yo para considerar el efectivo y el equivalente de efectivo al cierre, ya lo estoy tomando a los valores medidos a la fecha de cierre. Entonces, si yo tengo efectivo en pesos, los 100 pesos son 100 pesos, en enero, en noviembre y en diciembre. Pero los dólares, cuidado, o las monedas extranjeras, tienen un valor contable al inicio, medición inicial, recuerden, y un valor al cierre. Entonces yo, no es que haya tenido un flujo positivo, no es que haya ingresado plata
por 50 pesos en el ejemplo que estaba dando entre los 150 y los 200 el tipo de cambio de dólar, digamos. Pero sí los reconozco porque es una existencia real. Yo la estoy evaluando a 200. Entonces, si no considero ese flujo positivo de 50 de la diferencia, no me va a cuadrar nada del estado de flujo de efectivo. ¿Se dan cuenta? Bueno, en ese caso sí. Quizá nosotros antes nos habíamos quedado colgados con el ejemplo que dio Leandro, creo que era de las acciones. Bueno, ahora, eso por un lado respecto a la tenencia de moneda extranjera. ¿Está claro? Entonces, repasando. Sí, profe. Y cerrando. Cuando tengan tenencia de moneda extranjera, bueno, ahí sí la deben considerar. Porque fíjense ustedes, cuando consideren el efectivo al cierre, toman caja y banco, incluida la moneda extranjera. Pero esa moneda extranjera está evaluada al tipo de cambio del cierre. Entonces, si ustedes no reconocen después en la actividad operativa ese incremento por el mayor valor de la tenencia de moneda extranjera, no le va a cuadrar, no le va a dar nunca. ¿Sí? Ahora, el caso de las acciones es otra situación. El caso de las acciones dependerá, como habíamos concluido hace rato, cuando planteó Leandro, pero la pregunta, es que el planteo los induzca a ustedes a considerarlo o no un equivalente efectivo. De eso se trata. Si lo han considerado equivalente efectivo, va a ser porque la nota del planteo en el ejercicio explícitamente los va a guiar a que hagan esa conclusión. Ahí cuando leyó recién la nota la alumna, decía que para el caso de inversiones que se habían comprado en acciones con cotización, creo que decía, y claramente la nota decía que se lo hacía con fines de afrontar gastos en el corto plazo, no así o más que, creo que decía, que con fines de inversión. O sea, lo que estaba dando a entender claramente que era una inversión transitoria que podía llegar a ser considerada que cumple los requisitos todos para ser considerada equivalente efectivo. Pero bueno, más allá de esa digresión, digamos, que puede haber, yo creo que va a estar dependiendo de lo explícita que sea la nota que le den de ese caso en el parcial. Profesor. Profe. Sí. Y ese resultado por tenencia de acciones con cotización, ¿por qué lo incluye en actividades operativas? O sea, sí entendí lo de moneda extranjera. Bueno, por la misma razón de que lo consideraste equivalente de efectivo. Si vos lo has considerado equivalente de efectivo, esa sería la moraleja. Si lo has considerado equivalente de efectivo, tenés que considerarlo dentro de la actividad operativa. Si no, no te va a cuadrar nunca el estado de flujo efectivo. ¿Te das cuenta? A contrario sensu. Si no ha sido considerado como equivalente de efectivo, nada tiene que ir. Ahí dice Leandro que no está considerado como equivalente de efectivo en el recuperatorio del 2019, parcial del 2019. No sé qué. ¿Qué es lo que no está considerado como equivalente de efectivo? ¿La acción o la moneda extranjera? Las acciones. Bueno, si no está considerado como equivalente de efectivo, está bien que no vaya en la actividad operativa. Si estaba considerado, por ejemplo, el caso de la moneda extranjera, si te quedó claro, ese es el razonamiento que tiene que hacer. Si yo tengo moneda extranjera, que por haberla considerado dentro del equivalente de efectivo al cierre, me produjo una variación anual, entonces, para llegar a verificar esa variación anual, yo, dentro de la actividad operativa, debo considerar ese incremento en el efectivo, o en el equivalente efectivo, por decirlo mejor, de esa diferencia de cotización de la moneda extranjera. Si no, no te va a dar. Ahora, si en el caso de las acciones no lo consideré como equivalente efectivo, entonces ya tampoco tengo que considerarlo en la operativa. Profe, disculpe, es al revés, creo. O sea, considera las acciones como equivalente y la moneda extranjera no la considera equivalente. Y el resultado por tenencia de esa moneda extranjera está en actividades operativas. Pero escúchame, Leandro ¿son? Leandro. Sí, profesor. Y no la considero como equivalente al efectivo a la moneda extranjera. ¿Dónde la puso? ¿Dónde está la moneda extranjera si no la considera como equivalente efectivo? En inversiones transitorias. ¿Y por qué la dejas como inversión transitoria no equivalente de efectivo? ¿Qué dice que la moneda extranjera es para hacer, digamos, se compró moneda extranjera con fines especulativos, dice la nota? No. No, entonces sí. Si no te dice que lo compraste con fines especulativos, vos supuestamente al tener esa moneda extranjera, en el rubro caja la y nota, bancos. ¿dónde dice que en caja y banco o en inversiones la tenés la moneda extranjera? En caja y banco, si no me dice nada.
Bueno, si no la dice nada, tenés que tener en caja y banco. Si la tenés en caja y banco, es claramente efectivo. Ni siquiera estamos hablando de equivalente efectivo ahí. Es efectivo. Ah, listo. Ahora Por eso entendí, le decía. disculpe. Ahora sí, ya está. Por eso te digo, si vos la tenés en efectivo en caja y banco, ya sabemos que es efectivo. Ya no entra ni siquiera en discusión si es equivalente efectivo. Por el hecho de tenerla en efectivo, cuando te dice que esa moneda extranjera que forma parte del rubro caja y banco, vos la habías evaluado inicialmente a 150 y después al cierre fue evaluada a 200 por la diferencia de cotización, bueno, esos 50 es lo que tenés que reconocer como flujo positivo. Si no, no te va a dar la verificación de la variación anual. Claro, Bueno, claro. Ahora sí entendí, muchas gracias. bueno, sí, yo entiendo que por ahí se pueden llegar a marear, pero más que nada yo creo que déjense llevar o resuelvan en función de lo que el planteo les dé como nota aclaratoria. Por eso la importancia de leer y releer a veces una, dos, tres veces hasta tener bien en claro qué es lo que está queriendo decir la nota, para qué les da la nota. Porque la nota siempre, palabra más, aclarar, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Para eso sirve. Así que bueno, al final el último minuto se convirtió en 15 minutos, pero Se convirtieron en como 20. eso ha sido la pena el debate de lo equivalente al efectivo, de la acción. Bueno, ahora sí nos podemos ir, nos dejan ir chicos y chicas. Última oportunidad para preguntar. Y nosotros los dejamos ir a ustedes a seguir estudiando y repasando. Ahora Bueno, sí nos vamos, dice Leandro. bueno, ahora sí, nos vemos y buen fin de semana para todos. Suerte, chao, Chao chao. chicos, éxitos el sábado. Suerte para todos. Chao, chao.